conferencista del día de hoy es la doctora Silvia Moya Camarena, química bióloga por la Universidad de Sonora. Obtuvo su maestría en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, doctorado en la Purdue University. Su principal área de interés son los estudios sobre la participación de algunos nutrimentos en la regulación a nivel de transcripción y traducción de los genes involucrados en el metabolismo de nutrimentos que contribuyen en el desarrollo de enfermedades, así como polimorfismos genéticos asociados al desarrollo de patologías relacionadas con la nutrición. El día de hoy impartirá la conferencia Perspectivas presentes y futuras de la nutrición personalizada. Bienvenida, doctora Moya Camarena. Muchas gracias. Okay. ¿Y señora? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este evento tan importante, ¿no? Mi plática, como bien comenta la presentadora, son perspectivas presentes y futuras de la nutrición personalizada. Empezaremos por una definición. Tal vez ustedes ya estén familiarizados con a qué nos referimos con nutrición personalizada. Yéndonos, como nos gusta, a las definiciones, sabemos que son las recomendaciones de nutrición a la medida para promover, mantener la salud y evitar enfermedades. El objetivo sería promover la salud y el bienestar a través de lo que comemos. En el transcurso de la plática vamos a ver a qué nos referimos precisamente con nutrición a la medida, o sea, qué es lo que va a ser o qué es lo que pretende ser la nutrición personalizada. Clásicamente sabemos que las recomendaciones nutricionales nos basamos en la ingesta que se recomienda de un nutrimento determinado para que el 97 al 98% de los individuos de la población sana puedan precisamente determinando su edad, dependiendo de su edad, sexo y etapa de la vida. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, no se alcanza muy bien, pero ustedes conocen estas tablas donde están especificado una cierta recomendación dependiendo de la etapa de la vida, si es hombre, si es mujer, y también estado de lactancia, etcétera. Las recomendaciones van a variar dependiendo de estos factores. Como les decía, edad, género y etapa de la vida en que se encuentre el individuo. Sin embargo, sabemos que cada persona responde diferente a un cierto tipo de alimentación, ya sea una intervención en sus pacientes de nutrición, sus pacientes pues en la consulta clínica o en general a la dieta. Entonces, ¿qué tan diferentes somos o qué es lo que nos hace que vayamos a responder diferente a cierto tipo de alimentación? Lo que nos hace diferentes es precisamente otros factores, además de la edad, la etapa de la vida que veíamos al principio. Uno de los más estudiados o a los que más se le pretende atribuir estas diferencias es la genética. Sin embargo, hay otros factores relacionados, como sería cambios después de la traducción, el mismo estilo de vida, la actividad física, otros factores ambientales, y recientemente se ha estado estudiando mucho lo que es el microbioma, es decir, los organismos o los microorganismos presentes de forma natural en el intestino y en otras cavidades. Entonces vamos nosotros a revisar un poquito lo que es la genética y qué tanta, a propósito de la plática que me antecedió, qué tanta evidencia hay de que la genética esté afectando realmente cómo manejamos a los nutrimentos y qué impacto van a tener en el desarrollo de enfermedades.
Los antecedentes de la genética relacionados a la nutrición y la salud pues son muy antiguos. Aquí pongo como ejemplo esta frase que se le atribuye a Hipócrates, donde nos dice que la buena salud requiere del conocimiento de la constitución primaria del individuo y el poder de los diferentes alimentos, tanto naturales como los que resultan de la habilidad humana. Entre paréntesis puse yo a lo que podría estarse refiriendo, ¿no?, al conocimiento de la constitución primaria, que serían los genes, y al poder de los diferentes alimentos, que serían pues los nutrientes. Entonces es lo que conocemos ahora en la actualidad, unos años hacia acá, como la genómica nutricional, es decir, cómo interaccionan precisamente los nutrientes con la genética o la información de sus genes de la persona y la salud. Este término de genómica nutricional se ha compuesto o se ha dividido en los conceptos de nutrigenética y nutrigenómica. Si nos vamos al concepto de nutrigenética, se trata específicamente de ver cómo la variación genética va a estar afectando la utilización o el metabolismo de los nutrimentos. Es decir, va a depender de cuál es la información que tenemos en nuestros genes, si un nutrimento se metaboliza adecuadamente o no. Como sabemos, toda la información genética está guardada de forma compacta en nuestros cromosomas, en el núcleo. Estas cadenas de DNA son las que tienen toda la información necesaria para producir todo lo que necesitamos para que una célula funcione, y están formados, como sabemos, por nucleótidos, ¿no? Después del proceso de transcripción y traducción, lo que vamos a tener son las proteínas que necesita la célula para estructura, pero también para diferentes actividades del metabolismo. La variación genética básicamente se refiere a cambios en esas piezas del DNA o nucleótidos, lo que forman las cadenas de DNA. Los ejemplos más relacionados que pudiera platicarles ahorita son los polimorfismos de un solo nucleótido. Únicamente con que cambie un nucleótido de esa cadena de DNA puede tener un efecto en la proteína que va a producir. Aquí está el ejemplo de este polimorfismo donde cambió una adenina por una guanina. Al final lo que se está, la información que se está transmitiendo va a ser de una proteína diferente. Ese solo cambio en ese nucleótido puede hacer que esta proteína no funcione o que funcione de manera alterada, o bien puede no tener ningún efecto, ¿no? Estos se le llaman polimorfismos de un solo nucleótido, y ustedes se los habrán encontrado en las revisiones que hayan hecho, que están muy asociados a enfermedades, incluyendo obesidad y diabetes y otros, ¿no? Aquí les tengo, antes de eso, estos SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido pueden permitirnos diferenciar a la población dependiendo de qué marca o qué polimorfismos posee esa persona, y esa puede darle características diferentes, es decir, que pueda responder a un tratamiento dietario o que pueda responder a un fármaco también, ¿no? Entonces, podríamos agrupar aquí a la audiencia dependiendo de qué polimorfismos tiene cada uno de ustedes o de nosotros. El ejemplo clásico de nutrigenética es este desorden que se conoce como fenilcetonuria, donde, el desorden está caracterizado por retraso mental que se ocasiona por la deficiencia completa o parcial
de precisamente la enzima que se encarga de convertir la fenilalanina, que es un aminoácido, de convertirla a tirosina. Para ello necesitamos esta enzima que esté funcionando muy bien, la fenilalanina hidroxilasa. Sin embargo, cuando esta fenilalanina hidroxilasa no funciona bien, lo que sucede es que esta fenilalanina no puede convertirse a tirosina. Entonces, de aquí ya de entrada va a haber una deficiencia de tirosina, pero lo más grave es que la fenilalanina, al no estar siendo convertida, y si la seguimos consumiendo, lo que va a pasar es que se acumula y se va por otra vía metabólica, en la que estos metabolitos son tóxicos para el cerebro, entonces por eso causa ese desorden, ¿no? Aquí una cosa que quiero resaltar es que es un desorden monogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un solo gen el que está involucrado. O sea, aquí lo que se puede hacer es medir o determinar si existe el polimorfismo, y ya sabemos entonces que el paciente o el recién nacido va a tener esta enfermedad. Lo que se hace es un manejo dietético, ¿no? Donde se hace un tratamiento en el que se elimine el aminoácido fenilalanina, que es el que lo está causando, y se den suplementos de tirosina. Lo que es importante, les digo, es uno de los trastornos monogénicos, ¿no? Es algo importante. Y es el ejemplo donde está participando un nutriente, en este caso el aminoácido fenilalanina, con los genes que están encargados de su metabolismo, que sería la fenilalanina hidroxilasa, y el estado de salud, en este caso de enfermedad, que sería la fenilcetonuria. Este es un mapa precisamente de este gen de la fenilalanina hidroxilasa, y no es mi intención que puedan leer cada uno de los puntos, pero sí decirles que cada uno de estos puntos son los polimorfismos de un solo nucleótido que se han identificado. Son más de 600 polimorfismos que se han identificado en este gen, pero como les decía, no todos causan problema en la acción de la enzima. Algunos pueden estar ahí presentes y no pasa nada, ¿no? O sea, no causa ningún efecto en la actividad de la enzima, pero otros sí, incluso la pueden eliminar por completo o parcialmente. Entonces, esto es para ilustrarles qué se necesitaría hacer para cada uno de los genes que están involucrados en el metabolismo. Tendrían que identificarse todas estas mutaciones y demostrarse con evidencia científica que realmente están afectando al metabolismo de la fenilalanina. Entonces, este es un ejemplo sencillo de una enfermedad relacionada con un solo gen. La nutrigenómica, por otra parte, es la que se encarga de identificar aquellos nutrimentos que están involucrados en la activación de algunas enzimas o la transcripción de algunas enzimas. Aquí está caricaturizado, ¿no?, el ejemplo de las vitaminas y los ácidos grasos. Se sabe que algunas de ellas forman parte del aparato de transcripción y permiten precisamente la producción de las enzimas que son requeridas para su metabolismo. Conocer esto es muy importante porque ahí no estamos ya a nivel molecular entendiendo por qué es necesario tomar vitaminas, por ejemplo. Sabemos que forman parte de la transcripción de las enzimas que necesitamos. Por ejemplo, algunas vitaminas son factores de transcripción, son activadores de factores de transcripción encargados de enzimas, por ejemplo, las encargadas con el metabolismo de los lípidos, y así hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eso sería nutrigenómica. Esta caricatura me gusta, que salió publicada hace algunos años, donde hablaba de hacia dónde debe de ir el conocimiento de nutrición, basando en que la información que se fue generando en el ayer o en los años pasados van a ir generando conocimiento, y esto va a ser posible tener
llegar a tener, por ejemplo, lo que es la nutrición personalizada, que ahorita todavía vamos a ver que no está realmente justificada, o el conocimiento no es tal para poder llegar a ya dar una dieta personalizada, y con la intención de que pudiera tenerse este conocimiento para ofrecer una nutrición comunitaria que pudiera ser llegar a toda la población. Bueno, uno de los objetivos, como lo he mencionado, de la genómica nutricional es precisamente la personalización en la prescripción de una dieta, ajustando de acuerdo a la variación genética, pero también ajustando a los otros factores que también están involucrados, y la formulación de alimentos biotecnológicos, es decir, elaborar aquel alimento que pueda tener únicamente los nutrimentos que esa persona podría aprovechar, y que no fuera en detrimento de su salud. Entonces, como les decía, la nutrición personalizada para las enfermedades monogénicas ya es una realidad, y ha sido una realidad desde tiempo antiguo, ¿no? Sin embargo, para los desórdenes multifactoriales, como lo son la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, entre muchos otros, que son enfermedades, además de multifactoriales, poligénicas, es más complejo. O sea, podemos detectar un gen que está asociado con la obesidad, pero realmente los genes asociados con la obesidad son muchos. Entonces necesitaríamos estudiar cada uno de los polimorfismos y ver si realmente están asociados o no con la obesidad. Entonces eso lo hace muy complejo si además necesitamos considerar los otros factores, como por ejemplo la microbiota intestinal. Es decir, puede ser que una persona tenga un polimorfismo asociado con obesidad, pero cuando la microbiota tiene cierta composición, ese polimorfismo queda sin efecto, porque se compensa con los nutrimentos o los metabolitos que la microbiota va a estar produciendo. Entonces vemos aquí que en la etapa que estamos ahorita hace falta mucha investigación, y ahí hace falta mucha investigación de personas que tengan la formación precisamente que ustedes están obteniendo, los nutriólogos involucrados en la investigación científica. Eso es muy clave, porque son los que saben más de la problemática, saben qué es lo que van a recomendar, y tener esta información pues sería más útil para su consulta clínica, pero también generarla es una parte muy importante que se requiere, y generarla bien, como mencionaba el doctor, el nutriólogo que me antecedió. El problema ahorita, y que va en contra con precisamente la nutrición basada en evidencia, es precisamente el uso antes de tiempo, diría yo, de la información para convertirlo en un producto. Actualmente y desde hace algunos años se han comercializado lo que son las pruebas genéticas. No sé si ustedes hayan oído hablar de las pruebas nutrigenéticas, donde lo que venden es precisamente conocer su perfil genético, tomando una muestra de saliva, simplemente enviándola a un laboratorio, y ahí sale el perfil genético. Este perfil genético es básicamente estudiar ciertos polimorfismos, estos polimorfismos de los que les hablaba ahorita, que han sido asociados con enfermedades, por ejemplo, con la obesidad, el diabetes, etcétera, cardiovasculares. Entonces, de la infinidad de genes que se han reportado con polimorfismo, estas compañías seleccionan unos cuantos y son los que determinan en estas pruebas de perfil genético. Lo tomé precisamente de una red social de Facebook, donde se anuncian como nutrigenética y come según tus genes. Entonces ahorita también mencionaba lo importante que es
dar información fidedigna a la población, porque la población va a creer en lo que está leyendo. Entonces aquí ellos se anuncian, y aquí lo dejé intencionalmente con las falta de ortografía, como mencionaba la doctora Nava al principio, que tengan mucho cuidado con eso. Ellos dicen, es una guía de nutrición según tus genes. Analizamos 49 genes relacionados con tipos de alimentos para consumir, rutina de ejercicio según tus genes y nutrientes esenciales. Realmente la información que hay ahorita no apoya estas afirmaciones que se hacen para vender esta prueba. Entonces, eso se tiene que tener mucho cuidado. Y aquí nada más les puse como ejemplo de algunos resultados de este tipo de pruebas que sí se podrían utilizar realmente para dar estas recomendaciones, como son el polimorfismo, un polimorfismo que se ha identificado en un gen que se llama beta-caroteno monooxigenasa. Esta enzima, que está codificada por este gen, se encarga de obtener 2 moléculas de vitamina A por cada molécula de beta-caroteno, que es su precursor. El beta-caroteno, como ustedes saben, es la forma en la que viene la vitamina A en los alimentos de origen vegetal. Entonces, si hay un polimorfismo en esta enzima, bueno, aquí está sin polimorfismo, es lo que les digo. Esta es la molécula de beta-caroteno que se transforma en 2 moléculas de retinol o de vitamina A por acción de esa enzima. Sin embargo, si tenemos ese polimorfismo que afecta y que completamente elimina la acción de esa enzima, lo que va a pasar es que no vamos a poder obtener vitamina. Sin embargo, ellos, la técnica que utilizaron, o el kit nutrigenético que utilizaron, es donde al final, después de hacer el análisis de los genes de las personas, al final lo que indicaban era dieta equilibrada, dieta baja en carbohidratos, dieta baja en grasa y dieta mediterránea. O sea, a ese tipo de recomendación yo no le veo nada de personalizado, ¿no? O sea, en base al kit salía cuál dieta se le recomendaba. Aparte de que son muy similares, bueno, ustedes saben mejor que yo cada una de ellas qué características tiene. Entonces, en este estudio se analizaron los genes o los polimorfismos de el gen de adiponectina, polipoproteína 1, etcétera, incluyendo el PPAR. Estudiaron un solo polimorfismo de cada uno de ellos que se ha reportado que tiene una asociación con la dieta, y al final recomendaron, mediante un análisis computacional, cuál dieta era la que se le iba a recomendar. Entonces, este es un ejemplo de lo que es el reporte, ¿no? Después de analizar los genes que aquí se describen, al final lo que sale es marcado qué tipo de dieta se le van a recomendar. En este caso es una dieta baja en grasa, por la combinación de todos estos polimorfismos que presenta ese paciente, y así se hizo para cada uno de los pacientes o participantes, y lo que se obtuvo fue esto, ¿no? Aquí se representa la pérdida de peso en los grupos con la dieta basada en el genotipo, que vendría siendo el rectángulo oscuro, y la dieta estándar, que sería el rectángulo claro. Esto es el porcentaje mayor del 5% de pérdida de peso a las 8 semanas y a las 24 semanas, y aquí vemos pues que realmente los participantes no hubo una diferencia entre si seguían la dieta estándar o la dieta basada en el genotipo. Tampoco hubo una diferencia en el porcentaje de grasa que perdieron los participantes. Entonces, en este estudio que les presento como ejemplo, pues no se encontró ese efecto. Entonces, aquí hay que preguntarnos cuál es el costo-beneficio. Si lo vamos a utilizar como una
posibilidad de negocio, pues tal vez sí sea muy atractivo, ¿no? Este es un ejemplo del costo, ¿no? 8,600 pesos y 7,700 con un descuento del 10%, ¿no? Sin embargo, la pregunta es si existe suficiente evidencia científica para que apoye el uso de dietas y recomendaciones basadas en la información genética para el tratamiento de enfermedades multifactoriales y multigénicas como lo es la obesidad. Lo que sí se ha reportado es que si a una persona se le dice, te voy a dar una dieta conforme a tu información genética, es muy probable que siga o que tenga un mayor apego al tratamiento. Entonces, realmente lo que se está viendo de efecto en algunas personas, porque sí hay personas que lo han hecho y se les da su dieta y sí les funciona, es principalmente por esa razón, porque sí tienen una mejor adherencia al tratamiento, o sea, como un factor de motivación, sí han funcionado estas técnicas, pero no en la base científica de decir, porque tú tienes este polimorfismo, te indico tal o cual alimento. Eso sería publicidad engañosa. Entonces, si volvemos a nuestro esquema, que queremos llegar a lo que es una nutrición comunitaria, pues esto también tendría algunos cuestionamientos. ¿Quién se va a ver beneficiado con este conocimiento? Pues quienes puedan pagar consulta con el dietista o nutriólogo, el costo de las pruebas nutrigenéticas, los planes de alimentación personalizados, primero el desarrollo, ¿no?, de estos alimentos biotecnológicos y también el poder adquirirlos, y no hay que olvidar el impacto que pudiera tener en el medio ambiente este tipo de dietas. Ahorita la recomendación general es que recomendemos dietas saludables, pero también amigables con el ambiente, dietas sostenibles, que no nos cuesten tanta energía y tanta contaminación. Entonces, esas son las cosas que los nutriólogos de su generación deben de tomar mucho en cuenta. En el 2014, la Academia de Nutrición y Dietética emitió una postura sobre genómica nutricional. Esta era efectiva hasta el 2016, nada más que no ha emitido una actualización de esta. Entonces, podemos decir que hasta el 2016, la Academia de Nutrición y Dietética decía precisamente que el uso de pruebas nutrigenéticas para dar consejos dietarios no está lista para la práctica rutinaria dietética, pero sí la consideraba importante, y que los estudiantes o los nutriólogos en formación requieren competencia básica en genética como base para el entendimiento de la genómica nutricional. Y de hecho, en muchos programas está incluida la genómica nutricional como una materia de su currículum o de su programa. Entonces, estamos a la espera de si va a haber una postura más reciente, pues si se va a actualizar esta postura. ¿Qué opina la academia? Los retos, pues ya se los he ido mencionando a lo largo de la plática, pues precisamente que se deben de incluir en los protocolos los diferentes factores que están interviniendo, principalmente estudiar la microbiota intestinal, ver cuál es el impacto, porque ahí podríamos considerar como un órgano que es bastante importante, porque tiene sus genes, tiene sus metabolitos y tiene lo que se está produciendo dentro de nosotros, también funciona como lo que nosotros mismos producimos. El ambiente, actividad física, esto generalmente sí se considera en las investigaciones. Falta la integración de todos los factores involucrados, ya que el enfoque que se ha hecho hasta hace relativamente poco es un enfoque muy reduccionista de ver un gen, una enfermedad y un nutrimento. Entonces los protocolos deben estar más integrados.
Se requiere mucha infraestructura y tecnología computacional para poder dar una nutrición personalizada, es decir, ver todos esos factores que están interviniendo y poder dar una recomendación. Sin embargo, la infraestructura que hay hasta el momento pues es muy pobre todavía. Se deben estandarizar los protocolos de investigación, como les decía ahorita. Hay muy pocos estudios sobre la efectividad de las dietas personalizadas. Yo nada más les presenté uno, pero realmente se cuentan con los dedos de una mano los que hay, donde midan la efectividad de las dietas. Y no hay que olvidar el marco ético y legal, ya que estos son datos personales. ¿Qué más personal que la información genética? Y que ahorita con estas pruebas, esas muestras se van a un laboratorio, no hay ni siquiera una firma de qué se va a hacer con esos datos personales. Entonces, hacia dónde iría la nutrición personalizada, una vez que se consideren todos los factores involucrados, como la dieta, el microbioma, el análisis o el reporte del médico, estudios de laboratorio, incluyendo pruebas genéticas, actividad física, y lo que dice aquí, sensores que se puedan usar, que se puede estar monitoreando, por ejemplo, la respuesta a insulina o los niveles de glucosa, para poder tener una base de datos tan robusta que al final pudiéramos tener este consejo o esta recomendación de una dieta específica, incluyendo actividad física o algún medicamento que se requiera. Entonces, nosotros ahorita todavía se está en esta parte, tratando de hacer los esfuerzos para que esto pueda llegar a ser una realidad. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Nada más los dejo con un poco de información del centro donde yo vengo, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que es uno de los 26 centros públicos de investigación del CONACYT. Y aquí está la página, no sé si se alcance a ver, es ciad.mx, www.ciad.mx, donde pueden consultar los programas y algunas de las investigaciones que ahí se realizan. Muchas gracias.